Buenos días, estimada doctora Anita. El día de hoy, en este presente video, voy a realizar la predefensa de mi trabajo de integración curricular, siendo mi tema el impacto de la declaratoria de conflicto armado interno y sus implicaciones legales y humanitarias en el año 2024. Dentro del problema. El problema en sí de mi investigación es que no se está cumpliendo con el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la integridad personal, que incluye la inviolabilidad de la vida y una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado. Debido al crimen organizado transnacional y la fuga de líderes de bandas, con supuesta complicidad o posible complicidad de funcionarios estatales, y dado que esta afectación se está dando en los sectores racializados más empobrecidos y más afectados, sin garantizar este acceso a derechos humanos fundamentales, el gobierno dispuso declarar conflicto armado interno. Esta declaratoria de conflicto armado interno deja diversas dudas respecto a su razonabilidad e insuficiente motivación, ya que bajo el marco del derecho internacional humanitario no está cumpliendo ni con el umbral mínimo de organización ni con el umbral mínimo de intensidad necesario. Ya que ha pasado esto, que no se enmarca como tal en un conflicto armado interno, el derecho internacional humanitario también está de alguna forma resolviendo dudas respecto al porqué del presidente de colocar a las Fuerzas Armadas en las calles, ya que el deber de las Fuerzas Armadas debe ser complementario, excepcional y subordinado al de la Policía Nacional, como bien sabemos. El ordenar la movilización de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden de todo el territorio nacional ha dado un resultado negativo, percibiendo un marco de no respeto a los derechos humanos reconocidos por Ecuador y con múltiples vulneraciones evidenciadas que vamos a ver a lo largo del trabajo, que han sido ejecuciones forzadas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, entre otras violaciones a los derechos humanos. Los objetivos. Los objetivos de mi investigación, siendo el objetivo general, el analizar cómo afecta la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador al cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales de derechos humanos. El objetivo específico, uno, es determinar el rol que juegan estas Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país tras la declaratoria de conflicto armado interno, siendo el objetivo específico 2, examinar las consecuencias directas para los derechos humanos en el país tras la declaratoria de conflicto armado interno, dentro del marco teórico. Primero, para comenzar a hablar acerca del marco teórico, eh, es necesario también poner en contexto un poco acerca de la pertinencia y la definición del término conflicto armado. Bien, según lo que establece el Protocolo 2, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977, establece que este presente protocolo no se aplicará en situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son considerados conflictos armados. Esto dicho por eh, o señalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Bien, por consiguiente, es importante destacar lo que advierte el Comité Internacional de la Cruz Roja acerca de lo mencionado, ya que advierte que si no existe un conflicto armado, todas las discrepancias entre los estados y las cuestiones de protección individual deben resolverse en función del derecho aplicable en tiempos de paz. Por ejemplo, los ciudadanos de un estado
que sean detenidos en otro estado estarán protegidos por el derecho de los derechos humanos y, según las circunstancias, podrán gozar de la protección diplomática y consular de su estado de origen o bien de la protección que ofrece el derecho internacional de los refugiados. Sin embargo, no podrán recibir el estatuto ni la protección que otorgan los convenios de Ginebra de 1949. Bien, ahora pasemos eh, a adentrarnos un poco más en lo que es considerado un conflicto armado. Según Escuela de Cultura de Pau del 2008, nos establece que un conflicto armado es un enfrentamiento entre grupos armados organizados regulares o irregulares, cuando los objetivos de estos sean considerados incompatibles. Dentro del uso sistemático y organizado de la violencia, causa 100 muertes al año y grave impacto en el territorio. Estos conflictos armados constituyen un contexto en el que pueden producirse diversas violaciones de derechos humanos y transgresiones del derecho internacional humanitario. Entre estos abusos se incluyen ataques intencionados contra civiles y bienes civiles, ataques indiscriminados o desproporcionados, el uso de armas que son inherentemente indiscriminadas como las minas antipersonas y el reclutamiento de menores como soldados. Ahora bien, dentro del conflicto armado interno, sabemos que el conflicto armado interno no es más que un enfrentamiento que se da entre el Estado, ya bien sea sus fuerzas armadas, ¿verdad? Las fuerzas armadas de un Estado, de un territorio, contra grupos armados insurrectos, llamados así. El tema aquí y el vacío legal entra cuando el presidente decide darle el estatus a estas personas de combatientes, cuando estas personas en realidad no son consideradas como combatientes de guerra como tal. Sabemos bien que el conflicto armado interno se nombra así porque le da el estatus a las personas eh, que están dentro de este como combatientes. Entonces, lo que ocurre posterior a la declaratoria de conflicto armado interno es realmente inhumano para el derecho internacional humanitario, ya que las primeras implicaciones de declarar conflicto armado interno pudieron verse inmediatamente después del decreto. El presidente Daniel Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a más de una decena de grupos de terroristas. Poco después del anuncio del ejército ecuatoriano, salió a las calles y algunos agentes lo hicieron en vehículos blindados. Ya. El problema legal que se da dentro de este, como bien sabemos, es la cuestión de tomarlo como conflicto armado interno. Con este decreto de conflicto armado interno, se puede justificar que las Fuerzas Armadas neutralicen a personas adversarias, ¿verdad? Pero la experiencia existida en América Latina, en toda América Latina, nos muestra que el problema es que bajo estos estados de excepción se tienden a esconder atrocidades que son obviamente evidenciadas que luego se mantienen durante décadas en la impunidad y en la oscuridad. Se justifican diciendo que son acciones supuestamente necesarias para mantener el orden público. Es importante recordar también que durante un estado de excepción se protege un núcleo duro de los derechos humanos. Aquellos que ni siquiera un estado de guerra, aquellas que ni siquiera en un estado de guerra pueden ser vulnerados. Un conflicto armado no internacional no se da entre estados, como bien lo dije, se da entre estados y entre grupos armados organizados o solamente entre estos grupos. La definición de conflicto armado interno, según el derecho internacional humanitario, para entender acerca de esta declaratoria de conflicto armado interno, primero debemos saber cuál es la definición de este según el derecho internacional humanitario y lo señala la Agencia de la ONU para los Refugiados, quien nos dice que los convenios de Ginebra de 1949 establecen que un conflicto armado no internacional es uno que surge en el territorio de una de las altas partes contratantes.
En comparación con el conflicto armado internacional, parece relativamente sencillo establecer la diferencia, dado que solo habría un actor estatal involucrado. Sin embargo, el problema legal aparece en el umbral que se establece para diferenciar un conflicto armado no internacional de otras formas, ¿verdad?, de violencia de menor intensidad en la violencia interna. Para esto, no existen criterios suficientemente claros, aunque, como lo dije, en general se requiere un grado, un umbral, o sea, un grado de intensidad mínimo dentro del umbral de la violencia, que se tienen que enmarcar dentro del umbral de organización y del umbral de intensidad como tal. Un elemento que suele ser importante es el uso de las fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto. Por otra parte, estos grupos insurrectos deben estar organizados de forma militar, con una estructura de mando estable, ejercer control territorial y llevar a cabo operaciones militares. Concretamente, los convenios de Ginebra establecen que se requiere que los grupos insurrectos tienen que estar bajo la dirección de un mando responsable, que ejerza sobre una parte, perdón, de dicho territorio un control total, tal que este control les permita realizar operaciones súper concertadas y de forma militarizada. Para poder considerarse como tal, como lo vengo diciendo, como conflicto armado interno, se debe diferenciar entre conflicto armado interno y otras situaciones de tensiones internas y de disturbios, como puede ser un motín, como puede ser un acto de forma temporal, como pueden ser actos aislados de la violencia y también otros actos que, como lo mencioné anteriormente, no son conflictos armados. Esto lo establece la Agencia de la ONU para los Refugiados. Bien, dentro del los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, tenemos la distinción, la proporcionalidad y la necesidad militar. Esto no lo voy a exponer todavía porque tengo incompleto el marco teórico. También voy a tomar en cuenta la protección de la población civil frente al uso de la fuerza por actores estatales, la protección de la población civil frente al uso de la fuerza por actores no estatales, así como también voy a tomar en cuenta el umbral de organización, umbral de intensidad. También voy a tomar en cuenta el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas en su función de seguridad pública, el impacto de la Declaratoria de Conflicto Armado Interno en los derechos humanos también lo voy a tomar en cuenta y también voy a tomar en cuenta las consecuencias para los derechos humanos en Ecuador, el ejemplo, la limitación de los derechos civiles, el aumento de la violencia y los efectos en la población vulnerable, así como los vacíos legales que se presentan en la aplicación del derecho internacional humanitario en nuestro país. Dentro de la metodología, como bien sabemos, dentro de las técnicas de investigación, he realizado una revisión bibliográfica, así como también entrevistas. La revisión bibliográfica me he basado en los tratados de derecho internacional humanitario, así como en la declaratoria de conflicto armado interno eh, del presidente. Las entrevistas las he realizado a expertos en derecho constitucional, seguridad ciudadana, derecho internacional humanitario y también derechos humanos. Dentro de los métodos de investigación, he hecho método de investigación dogmático jurídico, el cual se refiere al análisis, recopilación e interpretación de las normas jurídicas, tanto del derecho internacional humanitario como de la normativa nacional. Analítico sintético, lo cual se refiere al análisis, síntesis y normas de normas y la problemática. Inductivo y deductivo para hacer la contrastación del marco teórico con la discusión, así como también sus conclusiones. Dentro de los resultados. Dentro de los resultados, yo hice a los entrevistados, bueno, realicé a todos los entrevistados 8 preguntas. De las 8 preguntas, la pregunta uno fue, ¿de qué manera se ha visto afectada la implementación de las normativas nacionales de derechos humanos a partir de la Declaratoria de Conflicto Armado Interno? Y los entrevistados enmarcan sus respuestas en una afectación negativa a los derechos humanos, vulneraciones sistemáticas como tortura y ejecuciones extrajudiciales por el uso de la fuerza estatal, la no aceptación de la Corte Constitucional
por no cumplir con los requisitos del derecho internacional humanitario y también la poca credibilidad respecto a la declaratoria de conflicto armado interno. Dentro de la pregunta 2 que realicé es ¿cómo influye la declaración de conflicto armado interno en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos? Dentro de esta pregunta existe desviación de la atención del Estado de sus responsabilidades en derechos humanos bajo la excusa del conflicto armado interno, preocupación de organismos internacionales como la ONU por las restricciones de derechos del Estado, y hay una justificación inmensa de violaciones a los derechos humanos bajo la premisa de daños colaterales debido al conflicto armado interno. En la pregunta 3 realicé cómo ha cambiado el papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de la seguridad pública después de la declaración de conflicto armado interno, en la cual existe un aumento de la intervención de las Fuerzas Armadas significativamente en la seguridad pública, especialmente contra grupos armados ilegales y narcotráfico. Las Fuerzas Armadas asumieron funciones para las que no están preparadas, lo que conllevó violaciones de derechos humanos, y la Corte Interamericana estableció que las Fuerzas Armadas deben actuar de manera excepcional, subordinada y complementaria a la Policía Nacional. La pregunta 4 es, ¿cuáles son los límites legales que deben respetar las Fuerzas Armadas al actuar en el contexto de la seguridad pública tras la declaratoria de conflicto armado interno? Y tenemos en las respuestas de los entrevistados que fueron que las Fuerzas Armadas deben actuar dentro de la legalidad y respetar los principios, tales como el principio de proporcionalidad, ya que de esta forma se evitarán abusos como la tortura y las desapariciones forzadas. También encontramos que las Fuerzas Armadas han actuado de manera independiente y sin el debido control, y que debe existir equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos. La pregunta 5: ¿qué tipos de vulneraciones a los derechos humanos se han registrado tras la declaración de conflicto armado interno en Ecuador? Tenemos que se han registrado múltiples vulneraciones, tales como ejecuciones extrajudiciales en contextos de intervención militar y uso desproporcionado de la fuerza, desapariciones de personas en áreas rurales y fronterizas, muchas veces sin justificación. También tenemos torturas en detenciones ilegales, tanto por actores estatales como no estatales, desplazamiento de comunidades debido a la violencia sin acceso a servicios básicos, la represión de periodistas, censura a los medios y criminalización de la protesta social, violencia sexual y otras formas de abuso, especialmente contra mujeres en zonas conflictivas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y ataques a defensores de derechos humanos en comunidades vulnerables, violaciones sexuales a personas privadas de libertad, PPL, y restricción de alimentos en cárceles militarizadas, detenciones ilegales y arbitrarias, especialmente en comunidades vulnerables. Dentro de la pregunta 6 tenemos que cómo afecta esta declaratoria los derechos de la población civil que no está involucrada en este contexto de conflicto armado. Tenemos que existe una violencia generada por operaciones militares, ejecución extrajudicial de civiles inocentes, tortura, trato cruel e inhumano y acoso sexual a civiles por parte de fuerzas militares y no militares. Las comunidades desplazadas por violencia, falta de acceso a servicios básicos y condiciones precarias, detenciones arbitrarias y torturas a civiles acusados de colaboración con actores armados, uso de medidas excepcionales como estado de emergencia y toque de queda, limitando la libertad de expresión y circulación, afectación grave en comunidades afrodescendientes y precarias, especialmente en zonas urbanas del litoral. Y también tenemos el riesgo de la privación de libertad de personas incorrectas bajo medidas de seguridad excepcionales. Dentro de la pregunta 7 tenemos en su opinión qué cambios en las normativas nacionales podrían mejorar la relación con el derecho internacional humanitario. Tenemos que existe una necesidad de fortalecer el marco legal interno y mejorar la formación de las fuerzas del orden, la aplicación de la Constitución para restringir la acción de la fuerza pública y mejorar las condiciones de vida para reducir el crimen, así como el control de convencionalidad que debe ser más efectivo, asegurando la adecuación del derecho interno a los estándares internacionales. La última pregunta: ¿considera que existe una mejor vía para solucionar el problema del crimen organizado en el país? ¿Por qué? Combatir el crimen organizado mediante prevención, justicia, desarrollo social y enfoque y respeto a los derechos humanos sin recurrir a la militarización. También crear condiciones de vida digna, de esta forma reducir la vulnerabilidad al reclutamiento de bandas armadas y la formulación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos y fortalecimiento del sistema de justicia. Dentro de la discusión de resultados, tenemos un contraste con investigaciones previas en tres situaciones importantes, que es el empleo incorrecto de
marco de derechos humanos. CECBEL 2022 señala que los derechos humanos son vulnerados en contextos de conflicto armado interno por el mal empleo de este, generando abusos. Tenemos también el rechazo de la Corte Constitucional a ciertas acciones por la incompatibilidad con los requisitos del derecho internacional humanitario, y esto es similar al caso Velázquez Rodríguez versus Honduras de 1987, donde se confirma que el Estado debe priorizar la protección de los derechos humanos en situaciones de emergencia. Tenemos la justificación del Estado a las violaciones de derechos humanos bajo la premisa de daños colaterales, y esta justificación contradice y contraviene los principios de Bangalore sobre el uso de la fuerza de la ONU de 1990. Dentro de las conclusiones, tenemos que, eh, primera conclusión, segunda, sí. Dentro de la primera conclusión, tenemos que la aplicación inadecuada de las normativas nacionales de derechos humanos en este contexto de declaratoria de conflicto armado interno ha generado graves vulneraciones, tales como torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. Estas acciones han debilitado la confianza y la credibilidad de la población en las políticas del gobierno y representan un daño irreparable para el país. Como segunda conclusión, el Estado, bueno, se está evidenciando que el Estado ecuatoriano no está garantizando lo establecido en el artículo 66 de la República del Ecuador, que es el derecho a la integridad personal, donde incluye la inviolabilidad de la vida y una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado. Esta integridad personal incluye varios derechos, ¿no? Como son la integridad física, la integridad psíquica, moral y sexual, así como también eh, una vida completamente digna y libre de cualquier tipo de violencia. Dentro de la tercera conclusión, tenemos que se constató el uso de la fuerza aplicada por las Fuerzas Armadas, ya que éste no se enmarca en la excepcionalidad. Como cuarta conclusión, tenemos que se reflejó la importancia de integrar al derecho internacional humanitario como parte del bloque constitucional ecuatoriano en caso de existir la calificación de conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. Y como quinta conclusión, el derecho internacional humanitario no se aplica en momentos de tensión interna y disturbios interiores. Dentro de las recomendaciones, como primera recomendación de mi investigación, se recomienda implementar programas de capacitación continua para las Fuerzas Armadas con un énfasis y prioridad en los derechos humanos y la materia de derecho internacional humanitario. Estas capacitaciones deben diseñarse para garantizar el respeto por la vida, la dignidad humana y la integridad personal, así como el cumplimiento permanente de la excepcionalidad en el uso de la fuerza. Como segunda recomendación, se recomienda fortalecer mecanismos nacionales e internacionales de monitoreo para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales en este contexto de conflicto armado interno y así poder prevenir y sancionar estos actos de violencia inaceptables para el país. Como tercera conclusión, se recomienda la correcta inclusión del derecho internacional humanitario al bloque constitucional, ya que según lo que establece el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos internacionales de derechos humanos son de aplicación prioritaria, y esto asegurará que los principios y normas del DH sean exigibles de forma directa en casos de conflicto armado interno. Como cuarta recomendación, se recomienda promover la creación de protocolos operativos que aseguren una respuesta adecuada y alineada con el derecho internacional humanitario por parte del Estado. Y como última conclusión tenemos el cumplir, perdón, como última recomendación tenemos el cumplir con el principio de reparación integral reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige al país garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Eso sería todo. Muchas gracias.